Atención a la última hora porque Jaime Peñafiel ha vuelto a escribir una de sus columnas que no ha dejado indiferente a nadie, y es que hay un tema que parece que se resolvió a golpe de comunicado. María Dolores Ocaña, recién nombrada secretaria de Leticia, se aludieron motivos personales, apuntaban a que eran motivos familiares, así lo contamos. No ha aguantado ni un año en este cargo de confianza designado para llevar todos los asuntos oficiales de la reina, de la primera dama española. Y bueno, lo cierto es que a pesar de ser una altísima funcionaria, de ser abogada del Estado, de las mejores, se nos está vendiendo una relación idílica con Leticia. Bueno, pues Jaime Peñafiel dice que no, que hay mucho de misterio envuelto en este secreto de la despedida de María Dolores Ocaña. Y dice que Leticia es muchas cosas al mismo tiempo y que no hay secretaria que pueda poner orden. La salida precipitada no se debe a motivos familiares, sino que eso se ha utilizado como eufemismo para tapar la verdad. Y la verdad, según Peñafiel, es que no se soportan. Él en su columna dice que una abogada del Estado, joven y bonita, no podía seguir siendo secretaria de una señora a la que no aguanta ni el servicio ni su marido. Se ha justificado su dimisión por motivos sobrevenidos. Bueno, enésimo ataque de Peñafiel, en este caso a Leticia, en el que destaca que nadie de su entorno la soporta, ni su marido, ni los empleados de Zarzuela, ni su mano derecha. Hay medios que dan más allá. Dicen que Felipe no se puede divorciar, pero Ocaña sí. Bueno, pues la jefa de la Secretaría de Su Majestad la Reina aparecen nuevas informaciones. Y paso a leer. La ruptura entre Leticia y su mano derecha ha sido todo menos sencilla. De hecho, se habla de un choque profundo de criterios, de diferencias de fondo que habrían hecho insostenible la relación profesional entre ambas. Ocaña no compartía ciertas decisiones y comportamientos recientes de la reina. No se trata de cuestiones menores, sino que el desacuerdo alcanza asuntos de fondo, incluso de estilos de vida. Algunos hablan de una Leticia cada vez más autosuficiente y con modos de gestión que habrían incomodado a Ocaña, funcionaria disciplinada, celosa del rigor institucional y poco amiga de la improvisación o de los gestos personalistas. La distancia fue creciendo en los últimos meses y, aunque no hubo una ruptura pública, la relación se enfrió hasta volverse imposible. Si a esto se le suma el carácter fuerte de la reina, perfeccionista y exigente hasta la médula, el cóctel estaba servido. Y lo que empezó como una relación de complicidad ha terminado antes de cumplir el año. Hay cosas que no se explican de esta ruptura. Dicen que hay un detonante que alarma a Ocaña y que tiene que ver con una de las tareas que como secretaria de la reina tenía que coordinar, el asunto de los escoltas. Ellos son funcionarios del Estado, tienen que seguir a Leticia siempre, en cualquier circunstancia. Pongamos el ejemplo, según esto, Leticia no puede coger un avión sola, no puede ir al supermercado sola, no puede tener encuentros secretos si no va acompañada de escoltas, y estos son los que saben todo, absolutamente todo, lo que esconde la reina. Y aquí hablan de escapadas secretas, con quién se ve o qué hace. Esta información, al parecer, tendría escandalizada a Ocaña por ser contraria a este estilo de vida de Leticia y finalmente pues ha dicho basta. Bueno, concluye este artículo diciendo que a Leticia no le duran ni los maridos, ni los amantes, ni la mano derecha, ni el trabajo de presentadora de telediario. Fuerte, viene esto bastante fuerte. A ver, es verdad que esto lo recogen otros medios, que esta salida no se habría dado en las circunstancias que de alguna manera se habrían vendido por parte de los medios más monárquicos, que era por cuestiones personales, que todos deducimos que eran cuestiones familiares y que al parecer nanay.
de una punta pasamos justo a otra, que ya me extrañaba a mí que no apareciera por aquí el tema de las escapadas secretas y demás. Y efectivamente, quiero decir, Leticia no puede coger un avión sola, con lo cual la escapada muy secreta, pues no es tampoco. Ahora bien, se nos está queriendo deslizar alguna narrativa que otra, coincidiendo precisamente con los artículos un poco más en contra de Leticia. La semana pasada justo hablábamos de ese amante director de cine que habían sacado, que yo dije que particularmente no me lo creía, porque no habíamos visto nada más que una información por parte de la revista Hola diciendo que había acudido a uno de sus rodajes con un montón de gente. Escapadas secretas, difícil porque a mí me extraña que nadie, absolutamente nadie, hubiera sacado ya algo en estos momentos. Pero que es raro. Como digo, ya en el momento que hay otros medios que empiezan a sacar otras cosas, cuidado. Bueno, no es de lo único que habla Jaime Peñafiel en su artículo. También habla del rey Juan Carlos. Quiere instalarse en Cascais, en Portugal, justo aquí al lado de España. Y bueno, lo cierto es que esta información, que vino apuntada por Juan Luis Galiacho, recoge más información. Peñafiel ha hablado con el alcalde de esa ciudad portuguesa, que lo único que ha dicho es que le recibirán con los brazos abiertos. Y se hace eco de unas declaraciones: si sigo en el exilio, que sea cerca de España como mi padre, pero sin que nadie diga lo que tengo que hacer. Peñafiel recoge estas declaraciones del emérito, que me parecen un nuevo desafío a su hijo, a Felipe VI, y bueno, pues dice que lo suyo no es un exilio, que está obligado y un montón de cosas más. Y ya recuerda un poco, como digo, la estancia de su padre, de Juan de Borbón, en Portugal. Bien, hay otra cosita por aquí que dicen. Esto lo recoge Jaime Peñafiel en los... Aquí no da nombres, pero bueno, yo voy a leer lo que dice y lo que han dicho luego. Dice: ¿será verdad que la menor de sus hijas ha pedido a su padre no volver a vivir en la misma casa por la mala relación que tiene con su madre? Alega que ya es mayor de edad, capaz de tomar sus propias decisiones. Bien, pues esto parece ser que le han adjudicado estas palabras a la a la infanta Sofía. Yo lo veo difícil. Yo es verdad que he visto esta información, pero no me la creo mucho, porque al final siempre te cuentan un poco lo mismo, ¿no? Que ella quiere estudiar una carrera de ciencias, pero que Felipe no quiere. Y yo, sinceramente, creo que la relación de la infanta Sofía con Leticia, hasta donde sabemos, creo que está fuera de toda cuestión, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que mucha gente ha cogido este parrafito que dice Peñafiel, sin nombres, y lo han adjudicado. Yo creo que mala relación no tiene. Tampoco ve a la infanta Sofía en plan: dejadme, que ya soy mayor de edad y voy a hacer lo que me da la gana. Pero bueno, fuerte desde luego. Y bueno, había otra cosita más, a ver si la veo. Por último, de Jaime Peñafiel habla de Bárbara Rey y dice que la reina Sofía está preocupada por estas memorias de Bárbara Rey, por lo que pueda decir de quien fue la más famosa y polémica amante de su marido. Y aprovecha para tirarle un hachazo a Bárbara, haciéndose eco de una de sus declaraciones: mi vida es mucho más que la relación que tuve con él. Dice Jaime Peñafiel que esto lo ha declarado con todo cinismo, aunque sabe que no es verdad. Pues este es el artículo de Jaime Peñafiel, repartiendo cera prácticamente a todo el mundo, y con ese misterio que es verdad que podía haberse quedado en agua de borrajas, pero es que esta información no solo se ha hecho eco Peñafiel, hay otros medios, y no especialmente republicanos, que han cogido también pues esta información de la despedida de María Dolores Ocaña, ex secretaria de Leticia.
opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, también en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.